Hoy vamos a ver el tema de la filosofía cristiana. Vamos a iniciar esa temática porque es un poquito compleja, entonces vamos a tardar un poquito más de la hora. Igual me gusta conversar con ustedes. Bueno, ya hemos hablado de la filosofía griega y cuando hablamos de filosofía griega, pues estamos hablando de antes de Cristo. Es decir, los griegos son una cultura bastante antigua, y entonces ellos pues, vivían, qué sé yo, tales de Mileto, estamos hablando 600 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, estamos hablando de Platón, 400 años antes de Cristo, Aristóteles más de 322 es la muerte de Aristóteles. Entonces, estamos hablando de que ellos vivieron antes de Cristo, los estoicos, los epicúreos, todo eso. Y ellos eran griegos, entonces no tenían nada que ver ni con el Antiguo Testamento, ni con la Biblia, sino que era otro rollo. Estaban por otro lado, ¿sí? Todo lo que hemos visto. Pero en el año 4 antes de Cristo, pues nace Jesucristo y muere en el 29, y el Evangelio, o mejor dicho, la iglesia, surge dentro del ambiente judío. Entonces nada tiene que ver con lo griego todavía. Pero pronto el cristianismo entró al mundo griego y en aquella época prácticamente el mundo entero era griego. ¿Sí? O sea, ellos no eran griegos de raza, pero eran griegos de cultura. O sea, eso quiere decir, hablaban griego, pensaban como griegos y conocían la filosofía sin importar la raza que ellos tuvieran. Bueno, eh, ok. Eh, Perdón, estoy en varias cosas. Ok, entonces, sin importar la razón, era un mundo griego. Entonces, cuando el cristianismo empezó a divulgarse dentro del mundo griego, empezó a tener ciertas características filosóficas. Entonces, uno puede hacer un estudio, por ejemplo, de la carta a los Hebreos o de Primera de Pedro y ver cómo eso tiene ciertos indicios de filosofía, no completamente claros, pero sí bastante. De hecho, yo leí un libro muy influyente, muy bonito, que hablaba de la filosofía platónica en la carta a los Hebreos, bueno, por ejemplo. Pero igual es bastante especulación, no estamos 100% seguros. Pero sí sabemos que en el siglo segundo, ya de la era cristiana, usted sabe que el cristianismo ha estado 20 siglos, ¿cierto? Hay cosas que yo doy por sentado que ustedes manejan y no lo sé. Entonces a veces me detengo y digo, ok, la historia del cristianismo se divide en 20 siglos, ¿no? 20, 100 años, ¿no? Entonces, el primer siglo, pues no tenemos mucho de eso, pero ya en el siglo segundo, nosotros ya tenemos a un filósofo que se convierte al cristianismo, se llama Justino. Justino, él es un filósofo, él incluso tiene una escuela de filosofía, le gusta todo eso, vive en Atenas. Y bueno, él ama la filosofía, ¿no? Ya la vez pasada hablábamos un poquito de los estoicos, que eran como una religión, los epicúreos, que eran como una religión, etcétera. Pues resulta y acontece, ¿no? Que este Justino va caminando por la calle y entonces mira que están matando a un cristiano, o sea, van a martirizar a un cristiano. Y entonces él se pregunta, oye, ¿qué es lo que está sucediendo acá? O sea, ¿qué sucede, no? Bueno, fíjate que hay un cristiano y pues lo van a matar. Bien, eh, interesante, dice, vamos a ver, ¿no? Y lo que a él le llama la atención, sí, sobre este personaje es que él esté dispuesto a morir por su fe. Entonces él dice, dentro de los filósofos griegos, yo no conozco a alguien que esté dispuesto a morir por sus ideas, ¿no? Entonces eso le toca, le consterna. ¿Por qué razón alguien puede morir por una creencia? ¿No? Entonces se interesa en el cristianismo. Y cuando empieza a estudiar a Jesucristo, el Evangelio, pues el hombre se convierte. Y cuando se convierte, entonces él dice, esta es la verdadera filosofía. O sea, mira cómo mira el cristianismo, no la mira como una religión, la mira como una escuela filosófica. Y dice, esta es la verdadera filosofía. Y entonces él empieza a armar debates, ¿no? En donde él con sus amigos intelectuales griegos empieza a defender el cristianismo utilizando categorías griegas. Pues incluso a él lo van a matar precisamente por eso, porque gana debates, porque se hace odioso de la gente. Entonces tenemos a Justino Mártir.
No hemos entrado todavía mucho en su filosofía. Luego vamos a tener un montón de padres de la iglesia, pastores de aquella época que van a utilizar lo mejor de la filosofía que ellos pueden conseguir para su momento. Ahora, nosotros hoy en día, haciendo una aplicación, no tenemos, por decirlo así, escuelas filosóficas. La filosofía, pues hoy en día ya no es tan novedosa, pero interesantemente existen muchas otras áreas del conocimiento, ¿no? Como la medicina, la sociología, la psicología. Y ya ven ustedes que nosotros los predicadores o los predicadores más ilustrados a veces utilizan estas fuentes de conocimiento para poder ministrar a la iglesia. Yo no sé si ustedes han tenido el caso, por ejemplo, de o conocen a alguien que sea al mismo tiempo predicador y al mismo tiempo psicólogo. ¿Qué pasa con él? Bueno, que él es un predicador, pero utiliza lo que conoce de la ciencia psicológica para lidiar con, qué sé yo, con problemas matrimoniales, con problemas de depresión en la iglesia. En fin, entonces él va a utilizar lo que tiene, ¿cierto? Para la iglesia. Entonces, lo mismo podemos decir de aquella época. En aquella época no existía la psicología, no existía la sociología, no existía la administración, no existían esas cosas, pero existía la filosofía como tal, la filosofía de los estoicos, la filosofía de los epicúreos, ¿no? Y entonces, cuando estos pastores o estos padres de la iglesia, como se les llama, se convierten a Cristo, entonces ellos utilizan lo que tienen, ¿no? Sobre todo, lo que a ellos más les gusta de la filosofía es el estoicismo. Así de que ayúdenme un poquitito. ¿Qué es el estoicismo? ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos viendo eso? A ver, con sus propias palabras. Don Sergio Marroquín, con sus propias palabras, cuéntenos qué es eso del estoicismo. Hermana Ana. El estoicismo fue una de las corrientes literarias post-aristotélicas, ya las que se dieron en el helenismo, que se Ok. dedicaban a la búsqueda de la felicidad. Entonces los estoicos decían que la felicidad se alcanzaba en cumplir con el deber, en hacer am, la actividad para la que uno nació. Ok, esa es la actividad para la que uno nació. Muy bien. ¿Eso cómo se conjuga con el cristianismo? Hermano Raúl. con los dones, profesor. Los dones Oh, que habló. muy bien, con los dones espirituales que Dios nos da. Ahora, ¿algo más? ¿Cómo más se puede conjugar con el cristianismo eso? Quizás los frutos, aunque pues los dones son los que Dios da y los que dan propósito a la vida, según el texto. Según el Y texto. en Muy el, bien. y en el aspecto también, hermano, de sufrir por tu fe, como el caso que usted decía, de morir por tu creencia religiosa. Ok, cumplir con el deber, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debo hacer? ¿A qué se supone que debo hacer? Esto es bien interesante porque hoy en día nosotros tenemos una cultura muy hedonista, ¿ya? Entonces voy a poner un simple ejemplo. Fíjate que hoy en día las parejas se casan, listo, y deciden no tener niños. ¿No? Ustedes saben eso, ¿no? Ahora, yo no estoy hablando de una pareja que no pueda tener niños. Y me perdonan si paso hiriendo susceptibilidades, ¿no? Todos los casados aquí tenemos hijos, ok, Y todos tienen tenemos, tres perritos. sí, pero bueno, entonces, hay parejas que no quieren tener niños. Bueno, entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales una pareja de cristianos dice, no queremos tener niños? Ayúdenme. Ustedes han escuchado a sus amigos ahí con esa situación, ¿no? Parejas jóvenes porque dicen que quieren disfrutar de la vida antes de tener hijos. Oh, bueno, pues digamos que es recomendable desde el punto de vista de la consejería que la pareja se tome un tiempo prudencial para estabilizar su relación, para limar las asperezas y para preparar el nido, obviamente, para la venida del primogénito.
sea, eso está bien. O sea, yo no me voy a oponer a eso. Pero me refiero no a los que quieren esperarse un poquito, que obviamente usted está recién casado, no tiene casa, no tiene, no va a traer un bebé tan rápido. Pero usted dice, bueno, vamos a tener una casita, vamos a alquilar un lugar, a, por decirlo así, vamos a madurar nuestra relación, ¿no? Porque al principio no somos 100% compatibles, no vamos a ser compatibles y luego traemos al bebé. Pero hay parejas que dicen, nunca voy a traer un bebé. ¿Por qué? Porque no quieren responsabilidades y No, obligaciones, hermano. He no, muy bien. escuchado, he escuchado la historia de un hermano que no se preocupa por comprar un bien inmueble para poder, entonces solo alquilando está, entonces siento yo que como que no quieren ellos endeudarse o algo así. Muy bien, no quiero una responsabilidad, ¿eh? Porque un bebé nos quita el sueño. Y un bebé me tiene que hacer trabajar. O sea, si yo no tuviera bebés, invíteme para Nicaragua y ya no me voy de su casa. Ahí estoy feliz. O sea, ¿qué me quiere hacer comer usted gallo pinto todos los días? No, no hay problema, ¿no? Entonces, pero no puedo hacer eso. Ok. Entonces, noten ustedes cómo el mundo hoy en día es hedonista. A veces dicen, no, es que el mundo está mal, traer un niño a este mundo, pobrecito, que no- interesante. Siempre nosotros utilizamos otro tipo de argumentos, ¿no? Pero bueno, entonces es porque es hedonista. Bueno, en la filosofía estoica no se trata de lo que tú quieres ni de lo que te hace sentir bien, porque lo que te hace sentir bien a la postre te hace infeliz. ¿Sí? Aquí me estoy bebiendo un vasito de refresco, azucarado. Eso me hace sentir bien, ¿cierto? ¿Por qué me lo estoy bebiendo? Porque paso trabajando todo el día, tengo sueño, entonces, me quita el sueño, listo, entonces doy la clase y ya, bien entonado, ¿cierto? Entonces, me hace sentir bien, pero ya sabe usted las consecuencias que eso le va a traer a mi cuerpo si abuso de eso, y entonces al final de cuentas me voy a sentir muy mal, o sea, eso me va a traer a mí infelicidad, lo que me hace sentir bien. Pero en cambio, si cumplo con el deber, es decir, no tomo eso, sino tomo agua pura, ¿ok? Como saludable, no me voy a sentir tan bien ahora. O sea, hay un problema con el hedonismo, eso es lo que debe ser, ¿no? O sea, yo debería de comer así, cuántas proteínas necesito, cuántos carbohidratos, ok. Y eso al final me va a traer felicidad. Entonces, eso es lo que ellos plantean, ¿sí? Digamos, tú tienes que cumplir con el deber. Entonces el cristiano tiene que cumplir con el deber. Y eso es compatible. ¿Qué dijo Jesucristo, por ejemplo? A quien te obligue a cargar una milla, ve con él dos. Entonces, el contexto de ese pasaje de Mateo tiene que ver con el derecho que tenían los soldados romanos a obligar a los judíos a cargar lo que sea, una milla. O sea, usted iba caminando por la calle y de repente un soldado le decía, ¿sabes qué? Quiero que me lleves esta carga y me la lleves hasta allá. Entonces, por obligación legal, usted tenía que cargar lo que el soldado le había dado, una milla, no más. O sea, es decir, no lo podía tomar como esclavo. O sea, puede obligarlo a cargar una milla. ¿Recuerdan ustedes que Simón de Sirene cargó la cruz? Y venía entrando al campo y los soldados le dijeron, hey, carga la cruz. Y entonces, por obligación, él tenía que cargar esa cruz, ¿no? Si no lo hacía, tenía problemas. Bueno, entonces Jesús dijo, carga dos. O sea, cumple con el deber. Al que debas impuestos, paga impuestos. Al que debas respeto, Romanos capítulo 13. No debáis nadie a nadie, no, nada a nadie. Entonces, vean cómo cumplir con el deber es perfectamente compatible con la idea del cristianismo. O sea, el cristianismo y el estoicismo se parecen mucho. Y por eso muchos padres de la iglesia eran al mismo tiempo estoicos, al mismo tiempo filósofos y al mismo tiempo cristianos. ¿Está bien? Bueno, voy a ir adelante porque podría mencionar muchos nombres, pero ahora quiero mencionar el nombre de un gran pensador. O sea, es un gran pensador. Se llama el Agustín y se le va a conocer como Agustín de Hipona, aunque él no es originario de ahí, sino resulta que él fue obispo en ese lugar y por haber sido obispo en ese lugar, pues a él le van a decir generalmente Agustín de Hipona o le van a decir simplemente San Agustín, ¿no?
que es como lo va a conocer la historia. A mí no me gusta decir San Agustín porque luego aparecen las personas, oye, ¿por qué llama santo a ese? ¿No? Entonces no me voy a hacer bola, siempre le llamo Agustín de Hipona. Entonces Agustín de Hipona es un joven y es un joven muy inteligente. De hecho, muchos opinan, de los que estudian todas estas cosas, que ha sido una de las 10 mentes más brillantes que ha atravesado este mundo. O sea, es una persona con un cerebro prodigioso, muy, muy inteligente. Y como él es de inteligente, él estudia filosofía, ¿no? Y estudia religión. Entonces, hace todo un tránsito. Entonces, hay un momentito en el que él se vuelve maniqueo. El maniqueísmo, bueno, para explicar un poquito qué es esta cosa del maniqueísmo, allá en la antigua Persia había una religión antigua, muy, muy antigua, una religión que se llama mazdeísmo, o también se le conoce como zoroastrismo. Entonces, los zoroastristas creen que hay una fuerza del bien, una fuerza del mal, mal y bien, así como un equilibrio, como el yin yang, ¿no? Entonces, en el universo hay bien y hay mal. Y que en la lucha del bien y el mal, o sea, cuando el bien y el mal chocan como una corriente eléctrica de positivo y negativo, surge todo lo que nosotros conocemos, el mundo como tal. Bueno, y que entonces nosotros somos buenos y malos al mismo tiempo. Somos espíritu, somos carne, somos espíritu, somos cuerpo. Y que una de las formas de salvación es ir dejando lo material, como el gnosticismo, ¿no? Ir dejando lo material, ir dejando lo que contamina, lo del cuerpo y ser cada vez más espirituales. Y al final alcanzaremos una redención, una salvación. Bueno, entonces eso es lo que se conoce como mazdeísmo o zoroastrismo. Entonces, ¿qué es el maniqueísmo? El maniqueísmo se da porque obviamente el cristianismo llega hasta Persia, o sea, el cristianismo avanzó, hermano. Eso evangelizaron Persia, evangelizaron China. Pero cuando llegó a Persia, eh, hubo un predicador cristiano que mezcló las dos ideas. Ve que uno hace mucho eso. O sea, uno a veces agarra las religiones y las mezcla. Entonces mezcló las dos religiones y creó un híbrido, una religión híbrida, algo así como una mezcolanza de las dos cosas. Y a esa mezcolanza se le va a llamar maniqueísmo, porque su fundador, el predicador este del que estoy hablando, se llamaba Mani. ¿Ok? Entonces, ¿qué opinaba el maniqueísmo? Bueno, el maniqueísmo opinaba que hay una fuerza del bien, que es el espíritu, es Dios, y hay una fuerza del mal, que se manifiesta en la carne, ¿no? O sea, en el cuerpo físico que nosotros tenemos. Bueno, opina él que hay un dualismo, hay una fuerza del bien que es eterna y hay una fuerza del mal que también es eterna. Las dos son eternas y que la creación puede distinguirse entre los espirituales, que son los que rechazan completamente el cuerpo, y los carnales, que son los que dan rienda suelta al cuerpo. En medio estamos los que no somos ni uno ni otro, y obviamente hasta trabajar es pecado, ¿no? Porque el que trabaja, trabaja con el cuerpo, y entonces eso significa que está contaminándose con el pecado. Entonces los realmente espirituales no trabajan y los que no somos tan espirituales tenemos que mantenerlos. Bueno, y hay un montón de profundidades en cuanto a esto que yo les estoy diciendo, solo se lo resumí así. Entonces Agustín se hace maniqueo, ¿sí? Y como maniqueísta que es, él se hace muchas preguntas, ¿no? Él pregunta, oye, pero ¿cómo es esto? Oye, pero ¿cómo es esto otro? Oye, pero ¿y esto otro cómo es? ¿No? Y entonces le dicen, mira, la verdad que yo no te puedo contestar, pero cuando venga el gran maestro que se llama Fausto, pues Fausto te lo va a contestar. ¿No? Oye, pero mira, yo tengo dudas sobre esta doctrina. Ah, cuando venga Fausto, entonces Agustín está contento porque va a llegar Fausto. Fausto va a llegar un día. Y cuando llegue Fausto, pues Fausto le va a solucionar todas sus inquietudes. Pues llegó el día y se apareció Fausto, y Fausto era un bruto. No le solucionó nada.
Agustín quedó totalmente decepcionado. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que ha escuchado de alguien que, uy, ese sí es, vamos, el hermano Selvin, ¿no? Entonces, oh, el hermano Selvin es muy intelectual, mira que él sabe mucho, que no es qué, no es cuánto, va, licenciado en teología, y usted tan feliz, ¿no? Y, "Guau, va a venir el hermano Selvin, no, vamos a hacer preguntas. Y cuando usted me pregunta, le salgo yo con saber qué disparate, y usted, ay, Dios mío, esto es lo mejor que tiene, esto es lo que tiene la iglesia de Cristo, decepcionado. Entonces, así quedó Agustín, decepcionado completamente. Ay, no, pues para este Fausto. Y entonces es cuando él se sale del maniqueísmo y él busca, sigue buscando, hasta que, mire, le estoy contando más o menos la historia de este hombre, llega a una iglesia. O sea, Agustín, déjeme hacerle otra aclaración, ¿sí? Am, Agustín es estudiante primero, es abogado. Agustín es abogado. Ok. Entonces, como abogado que es, a él le interesa mucho el discurso. Bueno, yo no sé quién de ustedes es abogado, no sé si hay, pero en nuestra Latinoamérica el derecho es diferente. Entonces, los abogados se dedican mucho a hacer escritos. O sea, que voy a imponer un recurso y todo es escrito, ¿no? Pero en el mundo anglosajón y en el mundo romano, los abogados defienden con la lengua. O sea, usted ve en las películas, por ejemplo, que el abogado hace todo una entrevista y entonces le sirve mucho el discurso. Alguien que no sepa hablar no puede ser buen abogado. Aquí en el mundo gringo, anglosajón, pero en el mundo latino, sí, no importa. La cosa es que sepa escribir. O sea, es mucho papeleo. Bueno, entonces, en el mundo romano era así, o sea, los abogados defendían con su lengua. Entonces, los abogados estudiaban mucho una ciencia que se llama retórica. O sea, la retórica quiere decir el arte del discurso. Yo puedo convencer, no puedo convencer, qué tan elocuente soy, cómo manejo las masas, eso, es retórica. Entonces, hay un predicador que es muy bueno. Él se llama Ambrosio y se vive en Milán. Entonces, este Ambrosio da unos discursos, pero véame, qué discursos más lindos. O sea, utilizando la Biblia, utilizando los evangelios, pero cuando él argumenta, bárbaro con su retórica. O sea, él sabe. De hecho, yo sí he escuchado a algunos predicadores muy buenos. O sea, he escuchado maestros de la iglesia. Ahora, ven que yo meto mucho el pasado con el presente, ¿no? Entonces, yo he escuchado muchos maestros de la iglesia que son muy buenos maestros. Explican muy bien el texto, digamos, saben. Pero cuando predican, ellos son muy sencillos. O sea, agarran el texto y lo explican. Y son muy buenos, ¿sí? O sea, no entendamos mal, son muy buenos. Explican bien el texto. Pero a algún mundano les aburre porque dicen, no, este ni habla bien bonito, mira, se los explico el texto, ¿no? Es muy sencillo. Pero he conocido dentro de la iglesia algunos que, uy, qué lengua la que tienen, ¿no? O sea, saben manejar. Dentro de la iglesia, lamentablemente ya envejecido, está muy viejito, pero había uno que se llamaba Juan Antonio Monroy y él era muy bueno como orador. Entonces, una de las anécdotas que yo tengo es que en cierta ocasión iba a predicar en Guatemala y nosotros íbamos a ir al evento. Entonces, contratamos un bus. eh, y llegó el dueño del bus, por decirlo así, a hacer el contrato. Era un pastor metodista. Y entonces él dijo, bueno, yo los llevo, yo los traigo y cobro tanto. O sea, hicimos el trato, ¿no? Pero dentro de los requisitos es, miren, yo estando allá en Guatemala, no quiero que me estén obligando a estar en sus reuniones porque yo voy a lo que voy, yo descanso y yo regreso. ¿Ok? O sea, no me obliguen. Y nosotros dijimos, bueno, lo que queremos es el bus y el chofer, ¿no? Tapamos. Ya, nos fuimos. Y pues resulta que en la primera charla que el hermano dio, que el hermano era el que iba a dar casi todas las charlas, ¿no? En la primera charla que él dio, eh, estaba hablando ahí al frente y este señor pues, se quedó parado en la puerta. Y como, bueno, yo los vine a dejar, vamos a curiosear un poquito, ¿no? Quedó parado en la puerta. Y yo lo vi, que ahí estaba parado. Y al ratito ya no lo vi, ya se perdió.
Lo vi que estuvo en la predicación, se fue y yo lo estaba buscando y no lo encontraba, pero resulta que a los 20 minutos regresa y es que había ido a comprar lápiz y había ido a comprar un cuaderno y había ido a comprar todo, ¿no? Y usted lo tuvo en primera fila todo el tiempo ahí emocionado con la situación. Oye, qué bueno está esto, ¿no? Y entonces uno dice, oye, qué interesante. O sea, él no tenía ninguna disposición ni le interesaba lo más mínimo estar, pero cuando le escucha hablar, ay, le pareció fascinante y así era Agustín. Entonces Agustín iba a la iglesia. Él no creía nada, pero él iba a la iglesia porque le gustaba escuchar a este señor que se llamaba, ayúdenme, ¿cómo se llama? Ambrosio. Muy bien. Leo los labios, hermana Oneida. O sea, leo los labios, ¿no? Entonces este señor se llamaba Ambrosio, ¿no? Y le gustaba, wow, cuando yo lo escucho, oye, tiene una retórica y me encantaría que yo hablar como ese y ser abogado como él. Bueno, es que Ambrosio era político antes de ser cristiano. También vamos a aclarar la cosa. Era político y como político movía al pueblo y lo hicieron obispo, ¿no? Entonces llegó a ser obispo de la iglesia y cuando predicaba era fascinante escuchar a este hombre. Bueno, entonces Agustín está ahí hasta que él no sabe ni cómo, pero termina bautizándose. Entonces, cuando ya se bautiza, eh, Ambrosio lo bautizó como cualquier otro jovencito, ni siquiera se dio cuenta de lo brillante que era él, pero cuando ya estaba grande, cuando ya estaba madurito en la fe, era tan bueno predicando, tan inteligente, que las iglesias se peleaban por tenerlo. O sea, querían tenerlo todos, ¿no? Pero en aquella época no podía ser obispo de una iglesia si el obispo estaba vivo, pero hicieron un truco ahí para que en Hipona se quedara. Bueno, entonces, ya le conté un poquito de la biografía. Ahora, vamos a hablar un poquito de su filosofía. En ese momentito, Agustín se vuelve platónico. Muy bien. Pero el platonismo ha cambiado mucho. ¿Se acuerda usted que Platón vivió más o menos como 400 años antes de Cristo? Sócrates, ¿no? Pero por ahí. Usted diga 400 años antes de Cristo. Y Agustín está viviendo 400 años después de Cristo. 4 y 4, 8. Entonces está viviendo 800 años después de Platón. Bueno, entonces en 800 años muchas cosas cambian. O sea, todo cambia, hermano. Nada permanece igual. Entonces, el platonismo, que el que estudia Agustín o en el que él se vuelve bueno, ya no es la misma filosofía de Platón. O sea, ha cambiado mucho. ¿Ah? En esencia, podríamos decir que es lo mismo, pero realmente ha sufrido ciertos cambios. Entonces, cuando uno estudia filosofía, a la filosofía de Platón uno le va a llamar platonismo, pero a la filosofía que estudia Agustín se le llama neoplatonismo. ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces, cuando uno revisa, uno dice, oh, neoplatonismo, ¿y esa cosa qué es? Pues es el mismo Platón, pero interpretado por dos grandes personajes antes de Agustín. Solo voy a mencionar sus nombres, no importan para el caso, que se llama Plotino y Porfirio. Entonces son los dos filósofos que explican a Platón, al mundo romano, y entonces crean un matiz diferente, ¿no? Que cambia. En síntesis, el neoplatonismo considera una cosa. Entonces, Agustín va a ser neoplatónico, o sea, va a utilizar la filosofía neoplatónica para explicar las doctrinas del cristianismo. Ya vamos a entrar a eso. Bien, el neoplatonismo considera que no hay dualismo. ¿Me entiendes? O sea, ¿se acuerda que el maniqueísmo creía en un dualismo? O sea, una fuerza del bien y una fuerza del mal. Y que el mundo surge porque la fuerza del bien y la fuerza del mal chocan y así es como tenemos este mundo. Entonces, que hay cosas, o sea, nosotros somos espíritu y somos cuerpo. Y que por ser espíritu somos buenos, hay bondad en todas las personas, pero por ser cuerpo somos malos. Y entonces el maniqueísmo tiende a pensar que las cosas que pertenecen al cuerpo son malas y por lo tanto pecaminosas. Eso, cuando entra a la iglesia, también se llama gnosticismo.
Y el gnosticismo ha llegado hasta nosotros. O sea, ¿por qué cree usted, por ejemplo, que las mujeres dicen dentro del catolicismo que para servir a Dios tienen que apartarse de la vida marital? O sea, una mujer para ser monja tiene que ser célibe, o sea, no tener, por decirlo así, relaciones sexuales. Entonces, si una mujer tiene esposo, pues se dedica a su hogar, pero no puede dedicarse ¿cómo se llama este? A, a la vida piadosa. ¿Por qué? Porque los curas tienen que ser solteros, ¿no? No pueden estar casados. ¿Por qué razón? Bueno, porque ellos siempre ven en, ¿cómo se llama este? En lo que es el cuerpo como algo que es pecaminoso. Entonces eso viene del maniqueísmo, eso viene del gnosticismo que ha ingresado a la iglesia y también el ayuno es parte de eso, o sea, es parte de lo mismo. Es gnosticismo que ha entrado a la iglesia. ¿Sí? Bueno, brinquémonos, ¿no? Entonces, el neoplatonismo va a opinar que no hay un dualismo, o sea, no hay un choque del mal y del bien. Solo existe el bien. Es lo único que existe. Solo existe Dios. Solo que Dios en sí es la unidad. Ellos le van a llamar el uno. Imagínese usted, eh, a ver cómo la planteo. Imagínese usted que Dios es como un gran sol, ¿sí? Como una gran lumbrera, un sol. Muy bien. Entonces, el sol es brillante, es la luz pura. De hecho, Pablo dice que Dios habita en luz inaccesible. Entonces, es la luz pura. Pero esa luz emana, o sea, fluye. Y cuando ya sale del centro del uno, entonces ya es un poquito más pálida. ¿Ya? Entonces, ahí ya estamos hablando de la dualidad. Entonces ellos dicen, mira, Dios existe como el uno. Muy bien. Pero alrededor del uno se va formando algo que es Dios también, pero que ya es una emanación de Dios. O sea, ya no es el Dios único, sino que empieza a degradarse. A esa degradación de Dios vamos a llamarla el logos, ¿no? Ahora, ¿me entiendes de Juan capítulo 1? En el principio era el logos estaba con Dios y el logos era Dios. O sea, el logos mismo era Dios, pero no Dios al nivel de el uno, sino que es una degradación. Y conforme se va degradando un poquito más, esa degradación del logos se convierte en el neuma. Eso en griego significa espíritu. O sea, cuando nosotros decimos en griego neuma, queremos decir espíritu. De ahí viene precisamente la palabra neumático. O sea, cuando usted tiene un carro, usted le pone neumáticos. ¿Por qué le llaman neumáticos a eso? Por la palabra espíritu en griego. Porque espíritu, viento, aire es lo mismo. Entonces, cuando llenaron la llantita con aire, pues no se les ocurrió otra manera de llamarlo que neumático. Entonces, neuma. Después del neuma vienen los espíritus individuales que vienen en emanación y después vienen los cuerpos, o sea, todo lo que nosotros tenemos, los cuerpos de los animales, las rocas, de último. Entonces, nosotros somos en cierto sentido divinos, pero hemos venido en una degradación en emanaciones hasta llegar a la materia. Sería la emanación última de el uno. ¿Me entiende la idea que estoy transmitiendo acá? O sea, el uno está y hay un montón de emanaciones. Entonces, ah, tal vez usted ha escuchado, tal vez usted ha escuchado que, o mejor dicho, haciendo la pregunta, si Dios es bueno, ¿de dónde surge el mal? Es una pregunta teológica seria. Si Dios es bueno, ¿de dónde surge el mal? ¿Cómo surgió el mal? Si Dios es todo lo que hay y Dios es bueno, ¿cómo surgió el mal? El dualismo no tiene problemas con esa pregunta, porque el dualismo se fundamenta en la idea de que hay una fuerza del bien y una fuerza del mal. ¿Sí? Pero ahora, entrando un poquito más, si Dios es bueno, ¿de dónde viene el mal?
Entonces, tal vez usted ha escuchado siempre en el internet salen a veces este tipo de argumentos y a mí me parece fascinante pues que hoy en día uno tenga la oportunidad de ver un video de YouTube y le transmitan una idea muy compleja de manera simple. Pues se cuenta, ¿no? De un hombre que estaba platicando con, con su barbero y su barbero le dijo, oye, yo no creo en Dios. Dice, ¿por qué no crees en Dios? Mira, porque si hay Dios y Dios es bueno, ¿por qué hay niños con hambre? ¿Mm? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay tanta cosa en este mundo? Y entonces, pues el hombre que está cortando el pelo ahí con el barbero dice, la verdad que no sé, pero salió a la calle y encontró un par de limosneros ahí que tenían la barba larga y el pelo largo y toda la cosa, ¿no? Entonces entra, fíjate que tengo una teoría, le dice, a ver, mira, yo la verdad es que antes creía que los barberos existían, pero ahora ya no creo que existan los barberos. ¿Cómo no van a existir los barberos? Mira, aquí estoy yo, sí, soy un barbero. Oye, pero si tú existes, ¿por qué, mira, en la calle hay un tipo ahí que anda con el pelo largo y la barba maltrecha, un tipo indigente? Entonces, dime tú, si tú existes como barbero, entonces, ¿por qué él está así? Y dice, pues es sencillo, pues porque hoy estoy aquí, le cortaría el pelo con mucho gusto si él viniera, pero resulta que no viene, ya está sentado, pues entonces, yo cómo. Y entonces le dice, ves, es exactamente lo mismo, o sea, Dios existe, pero lo que sucede es que las personas no se acercan a él, entonces, porque si se acercaran a él, no habría guerras ni nada de eso. Entonces, no existe, los barberos sí existen, pero lo que pasa es que la gente tiene el cabello largo y la barba enredada, precisamente porque hay ausencia de barberos ahí, donde ellos están. Entonces, Dios existe en todos lados, claro, el mal no existe. Entonces, ¿qué es lo que existe? Ausencia de bien. A ver, les hago esta pregunta. ¿La luz existe? Sí, la luz existe, eso es obvio. ¿Y la oscuridad existe o solo es ausencia de luz? Mírenle, miren cómo es la cuestión. Porque si digo que la oscuridad es ausencia de luz, entonces estoy diciendo que la oscuridad no existe, que solamente es ausencia de luz. El neoplatonismo considera que el mal como tal no existe. A ver, solo existe Dios. Todos son emanaciones de Dios. Algunas están más cerca de Dios, pero están más lejos. Entonces, dirían ellos, el mal como tal no existe. Lo que existe es ausencia de bien. Ok. Entonces, pero esa persona es mala. Y tú le llamas mala, pero realmente no es mala, solo que no es tan buena como tú. O sea, tú eres más bueno. Entonces, como tú eres más bueno, catalogas a esa persona como más mala. Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de Nietzsche. Solo quiero vacilarlos aquí un ratito. Si yo mato una cucaracha, ¿hice algo bueno o hice algo malo? Ayúdenme. O mejor de una rata, ¿no? Ya encontré una rata y la maté. Ahora que está tan famoso ¿cómo se llama ese? ¿Tavirus? Entonces, si yo mato una cucaracha, una vez más, a preguntarle aquí a la hermana Herminia, ¿le caen bien a usted las cucarachas, hermana Herminia? Pues no, hermano, porque mm, contaminan, hieden. eh, Ok. Entonces, si yo llego a la casa suya y miro una cucaracha por ahí, y la aplasto, entonces hice algo bueno o hice algo malo. pues para mí, bueno, bueno, porque no saco ningún beneficio de ella, ¿verdad? Bueno, bueno. Y si yo entro a su casa y por casualidad entra un gorrioncito por la ventana y también lo mato, Ah, pobrecito el ¿hice algo gorrioncito. bueno o hice algo malo? Malo. Malo. Pero entonces matar, fíjate cómo lo que está planteando. Matar no es ni bueno ni malo. O sea, todo depende de quién mates.
Yo creo que sí, porque hay cosas que en realidad no deberían de existir porque dañan, ¿verdad? Bueno, Pero un gorrioncito no me está dañando en nada. bueno, porque usted no es la cucarachita, porque la cucarachita sí sufre por el gorrioncito. O sea, ese es el gorrioncito, ¿no? Si el gorrioncito tuviera, ¿qué? 200 veces el tamaño, usted sería la presa. Bueno, entonces yo quiero que vean lo que Nietzsche planteó. La moral, dijo, es depende de quién te convenga y que sea lo que te guste. Eso fue lo que Nietzsche dijo. La moral depende de lo que te convenga, lo que te guste. Entonces, volviendo a Agustín, un poquito más, él va a decir, mira, entonces, Dios existe, listo. Pero mira que hay tanto sufrimiento. Sí, es que lo que hay es ausencia de Dios. O sea, ¿me entiende? O sea, el mal no existe como tal, o sea, no existe el mal, sino lo que existe es ausencia de Dios. Ok, entonces, esa idea que él plantea, ay, ¿de dónde la trajo? La trajo del neoplatonismo, que la ingresa al cristianismo y ha sido tan típica dentro de los cristianos por mucho tiempo. O sea, incluso la interpretación del infierno. Y el infierno es simplemente ausencia de Dios. A ver, ¿y eso cómo es? No, es que mira, Dios es la fuente de la felicidad, la fuente del gozo, la fuente de todo lo bueno, ¿no? Entonces, estar con Dios es súper, estar bien. Pero entonces, ¿qué es el infierno? No, el infierno no es ni más ni menos que la ausencia de Dios. O sea, hay un momentito en que ya no hay Dios. Ahora, los malos sufren, entonces, diría Agustín, que el sufrimiento está relacionado con la degradación. Una persona buena, recuerden que Sócrates decía eso, una persona buena es una persona feliz, una persona mala es una persona infeliz. ¿Qué opinan de ese planteamiento? ¿Una persona mala es una persona infeliz? ¿Por qué? Porque alguien malo es infeliz. Diría yo que porque no ha encontrado eh, eh, el sentido, ¿verdad?, de su vida. La Mm, explicación que dio la hermana Ana cabría en este ejemplo. muy bien, bien. Sí, sí, podríamos ver ahí, pero ya hablando en serio, ya hablando en serio, ¿usted piensa que las personas malas, o sea, mejor dicho, yéndome al corazón mío, ¿usted qué piensa? ¿Las personas malas podrían ser personas felices también? ¿O realmente tiene razón Agustín que entre más malo es uno, más infeliz es? Y entre más bueno es, más feliz es. No hemos visto eso. Quizás no realmente, No, quizás lo no opinen. realmente, porque hay personas buenas que no son felices, sufren mucho, y hay ¿No? personas malas que lo tienen todo y aparentan ser felices. Bueno, bueno. Pensemos, de hecho, voy a dar una serie de temas. Estoy preparando todavía aquí a la iglesia. Le he titulado esa serie de temas de clase. De predicaciones no, pero de clases yo agarro series. Entonces, le he titulado Los venenos del alma. Entonces, se envenena el cuerpo. Te toma un veneno, envenena el cuerpo. Y el veneno, pues, lo mata. O sea, hay venenos que matan el alma. Güey. Entonces, el veneno mata su cuerpo. Pero antes de matar su cuerpo, lo destruye. Y eso es sumamente doloroso. O sea, no creo yo que haya una persona que tome un veneno y diga, qué rico se siente. O sea, todos sufren, ¿cierto? Bueno, entonces, los venenos del alma. Entonces, estoy pensando en esa serie de pecados que hacen que uno sufra. Entonces, pensemos en una. Pensemos en la envidia. La persona envidiosa es feliz. Ahora, usted diga, la persona envidiosa es feliz. Y se dice, nunca.
O sea, nunca es infeliz porque siempre hay alguien que tiene más que uno. O sea, es que siempre, hasta hay una serie en Netflix que se llama Envidiosa, ¿no? Y ella está feliz, ¿no? Es bien interesante, con mi esposa miramos esa serie, ¿no? Y hay una nueva temporada, pero no hemos tenido tiempo. Pero la muchacha en sí está contenta, está feliz, hasta que sabe que alguien más tiene algo. Y en ese momentito se le amargó la vida y empieza a sufrir por lo que otro tiene. Entonces, envidiosa. ¿Las personas envidiosas son felices? No, son muy infelices. ¿Las personas rencorosas son felices? Tampoco. Bueno, ¿las personas ambiciosas son felices? De hecho, Dante estaba la otra vez leyendo ahí la Divina Comedia y Dante se encuentra con una loba, o sea, una loba en el bosque, y esa loba es tan flaca, dice, tan flaca y siempre hambrienta. O sea, era una loba que devoraba todo lo que encontraba, o sea, todo se lo comía y siempre estaba flaca y siempre estaba hambrienta. Entonces, él la comparó y dijo, "Oh, ok, yo me he topado aquí con la avaricia. Eso significa ese deseo de tener, ese deseo de tener. Entonces, la persona que es avara, nunca es feliz. Entonces, uno puede ver su éxito. O sea, la hermana Ana planteó un supuesto. Ella dijo supuestamente, ¿no? Entonces yo puedo ver al vecino y decir, oye, es una persona muy feliz, ¿no? ¿Por qué? Mira, porque él gana el doble que yo. Sí, pero resulta que él es sumamente infeliz porque es avaro. O sea, lo que gane, eso no es suficiente para él. Lo que tenga en el banco no es suficiente para él. O sea, nunca es suficiente. Jamás es suficiente. Siempre desean más. Entonces, es posible, por ejemplo, que a mí me hagan un pequeño aumento en el trabajo. Me dicen, oye, te vamos a pagar $10 más. Y yo estoy alegre, ¿no? Ay, estoy encantado la vida. Oye, tengo $10 más, estoy feliz, toda la cosa. Sí, porque tú no eres ambicioso, por eso estás feliz con una, o sea, te conformas con una tontera como esa, ¿no? Pero la persona que es ambiciosa, que es ambiciosa y llega al punto de la avaricia, la ambición llega a ese punto desmedido, es como esa loba flaca que come cualquier cosa y nunca está satisfecho, siempre quiere más, o sea, siempre hay algo que desea, algo que quiere. Eh, no es feliz. La persona rencorosa, hablemos del rencor, son varios temas que tengo ahí, hablemos del rencor, resulta que el rencor, persona que guarda rencor, no es feliz. Nunca. O sea, ya pasó, ya se murió la persona que le hizo daño hace tiempo que fue, pero esta persona no es feliz. La sola existencia y recuerdo. ¿Ya? Eh, Dentro de las cosas que a mí me han contado, me contaron esta que a mí me dio escalofríos. Una hermanita me dice, mire, yo puse mi pulpería acá. Ah, listo. Y bueno, cuando yo puse mi pulpería, las vecinas aquí enfrente y allá también pusieron su pulpería. Y todos íbamos al mercado a, a comprar. Y así vendíamos acá. Ah, listo. Pero yo un día llegué a las distribuidoras y les dije, oye, ¿por qué no me van a dejar los productos allá en carro, no? O sea, en camión, bien, y reparta. Camiones repartidores de cosas, e hice los contactos y vinieron a dejarme los productos acá. Y qué bonito, fácil fue para ellos también pedir lo mismo ya que estaban aquí. Mira, y se los llevaron también. Ahora a todos nos pasan repartiendo, pero algún día me van a pagar todo lo que me han hecho. Y yo, ¿qué te hicieron? No, eso, que se aprovechan del trabajo de uno. No puede, o sea. Y entonces cuando usted lo escucha hablar, usted nota la amargura, o sea, la amargura del corazón, así como me duele. Ah, es que eso sí. Entonces usted dice, no, eres infeliz. ¿Por qué eres infeliz? ¿Por qué eres infeliz? Porque tienes esos pecados que son venenos para tu alma. Entonces, cuando uno es bueno, ahora cambiemos al bueno.
Estoy definiendo a la persona buena como la persona contraria, por ejemplo, a la envidia. Es lo que enseña el Evangelio. Gozaos con los que se gozan. Entonces usted me dice, hermano, me acaban de contratar para un empleo que así usted viera. Ok. Yo le comenté a un hermano, es que estamos hablando ahí, y le digo, me pregunta sobre algo y yo le digo, no sé, yo no tengo tele. La verdad es que no tengo tele. Y me dice, ¿no tiene tele? No, pero voy a comprar una. ¿Cuánto le va a salir? $200. Ya me la compré. Sí, costó mi tele, $200. Entonces ya usted se imagina que un poco chiquita, ¿cierto? Pequeñita. Y entonces me dice, ¿en serio, hermano? Sí, la mía costó $3,000. Muy bien. Si yo soy envidioso, o sea, soy malo, me acaba de amargar el día. Y yo sufro. Pero si yo no soy envidioso, sino todo lo contrario a la envidia, que sería... No, ahorita no tengo la idea en la cabeza si te estoy preguntando por ignorancia. ¿Cómo se le llamaría a lo contrario del envidioso? ¿Sería el amor? ¿Sería lo amoroso? ¿No? Así que, ¿en serio? Sí, wow, qué dichoso usted. Me alegra por usted que tenga de televisor. ¿En serio te alegras? No, sí, encantado de la vida. A ver cuando me invita a ver el mundial ahí. O sea, qué bueno, ¿no? Y yo, qué bueno, pero no, tiene una tele, pero qué fascinante, ¿no? Y usted dice, oye, pero te acaban de dar pique, o sea, te acaban de decir eso para hacerte sufrir. Yo, en serio, yo no sufrí, yo estoy feliz, yo estoy encantado de la vida. Si uno cumple el evangelio y uno se goza con los que se gozan, uno va a ser una persona muy feliz, ¿no? Opino, aunque la gente diga, oye, ¿cómo puede ser feliz ese por lo que otro tiene? Pero fíjate que sí, está contento por lo que otros tienen. Hermana Ana, No, contrario a la envidia sería como ser una persona empática, como tener empatía con lo que nos están contando los demás, por ejemplo. No sentir esa envidia. sí, fíjate, ser empático es ponerme en los pies del otro, ¿no? Y uno siempre toma la empatía como negativa, ¿cierto? Porque uno dice, ser empático es sentir el sufrimiento del otro. O sea, pero creo que empatía tiene que ver, como usted acaba de mencionarlo, tiene que ver con lo positivo también. O sea, ser empático. O sea, yo siento el gozo suyo, ¿no? Porque el envidioso a veces está feliz con que a uno le vaya mal. Ya, me fue mal, y es donde él está más o menos contento, pero el empático no. Pues el empático va a ser feliz con el éxito que otro tiene. Entonces, qué bueno. Me alegra que lo hayas conseguido. Yo soy una persona empática. Vamos a celebrar contigo, ¿no? Sí, vamos a celebrar. Entonces, yo estoy contento contigo. Bueno, entonces, en esta serie estoy mostrando que ser malo es un mal negocio. Y aunque parezca bueno, realmente es un mal negocio. O sea, la persona buena va a ser feliz, mucho más que la persona mala. O sea, la persona buena va a tener 1,000 razones para ser feliz. La persona mala va a tener 1,000 razones para ser infeliz. Bueno, esto precisamente es lo que decía Agustín. ¿Por qué? Porque entre más buenos somos, más cerca de Dios estamos. Y entre más malos somos, más lejos de Dios estamos. El mal no existe. Lo que existe es la ausencia de Dios. Más lejos de la luz, más lejos de la bondad y por lo tanto más lejos de la felicidad. Bueno, ¿alguna pregunta? La próxima semana veremos a Santo Tomás de Aquino. Bueno, no le llamemos santo, ¿no? O sea, a San Anselmo de Canterbury, su argumento para la existencia de Dios, a ver qué les parece. Y vamos a ver a Tomás de Aquino y las 5 vías para la existencia de Dios. Ahora, estos filósofos tienen mucha
mucha cosa que yo pudiera contar, pero escojo aquellos que nos interesan a nosotros porque lo que estamos viendo es un panorama de la historia de la filosofía. Tienes un panorama de filosofía para que tengamos alguna idea de todo este mundo que es bonito y fascinante. ¿Me permiten un segundito, hermanos? No se me desconecten. Permítame. Dice, ok, entonces vamos a hacer una cosa. Si ustedes el lunes tienen clase con el hermano Alcides, esa es la nota que me cayó. Entonces, ustedes tienen clase con el hermano Alcides el lunes, pues vamos a hacer un cambio con él para que no toquemos el martes, ¿sí? Para que no interrumpamos. Entonces, él les va a dar clase el viernes y yo les voy a dar clase el lunes, ¿ok? Esta semana que viene. Pero así vamos a quedar. Entonces, olvídese usted el martes. Seguimos con su horario normal para no trastocar sus horarios. Bien, hermanos, es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.